El proyecto de presupuesto del año 2019 presenta un nivel de ingresos significativo, o sea, los ingresos corrientes del Estado Dominicano se asumen que van a crecer en más de un 14%. Ese es un nivel considerable en una economía que está creciendo anualmente un 6,5% con una inflación de un 4%. Eso está asumiendo, en consecuencia, un gran esfuerzo de parte de la administración tributaria, tanto de aduana como de DGI, para tratar de recaudar a un ritmo más acelerado que lo que es el crecimiento nominal de la economía. La economía en el año 2019 probablemente, si repite el crecimiento de este año de 6,5%, estaría creciendo nominalmente al 11, 11,5, 12%, pero están poniendo la recaudación a crecer muy por encima de eso. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que darse para que eso se materialice? Bueno, la identificación de alguna partida que pueda generar un incremento fuerte de recaudaciones, un combate bien efectivo y bien fuerte contra la evasión y la elusión fiscal, porque está descartado por el momento hablar temas de reforma impositiva. Todo lo contrario, uno lo que oye en estos días es contra reformas impositivas a raíz de presiones de grupos que quieren que se modifique la ley que grava el consumo de hidrocarburos en República Dominicana, que es una ley que, dicho sea de paso, está recaudando menos que lo que recaudaba a principios de la década del año 2000, por ejemplo, cuando se recaudó 2% del PIB, el 2001, 2% del PIB, ahora estamos recaudando 1,4, este año 2018 1,5. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que esto se va a lograr? Bueno, probablemente vamos a ver políticas muy agresivas de parte de DGI, DGA, algo que tampoco uno entiende mucho en un año preelectoral. O sea, generalmente la tradición en República Dominicana es que hay flexibilización y laxitud en los años preelectorales. No sé si quizás las autoridades del gobierno están pensando que el proyecto de amnistía fiscal o de invitar a las personas a declarar, a racionalizar, a corregir patrimonio, va a generar un boom de recaudación. Yo no veo por qué se hace esa apuesta, porque lo que uno ha visto en otros países es que hay algunos países que sí ha funcionado, otros que no, pero son proyectos totalmente diferentes al que se ha presentado en el caso de nuestro país. Viendo, por ejemplo, en pantalla este primer gráfico para que ustedes vean cuáles son las grandes partidas del presupuesto. El total de ingresos, unos 690,000 millones de pesos, de los cuales la partida más importante son los ingresos corrientes, 687,000, de los cuales la mayoría son ingresos tributarios. Eso representa un 15,9% del PIB. O sea que está asumiendo obviamente una presión tributaria para el año 2019 por encima del 15%. Habrá que ver si eso es posible. Ingresos de capital, unos 2.896 millones de pesos. En total, 689,000. Los gastos ascienden a 765,456 millones de pesos. Ahí, dentro de ese nivel, hay una partida considerable que es el gasto en educación, que es un 4% del PIB, un 4% del PIB, de un PIB que está proyectado en 4,318,000 millones, ya usted sabe, eso le está dando más de 170,000 millones para el Ministerio de Educación. Los gastos corrientes, 643,907 millones, y los gastos de capital, 121,549, que no es elevado, estamos hablando de 2,5, 3 puntos, máximo 3 puntos, como 2,8% del PIB. Cuando usted compara eso con Asia, que está a 5, 6, 7% del PIB, obviamente que tenemos un rezago considerable, pero no es posible hacer más. No es posible hacer más porque no hay ingresos fiscales. El déficit, en consecuencia, es
total de ingresos menos el total de gastos, 75.525 millones de pesos, 1.7% del PIB. Cuando uno se mueve al siguiente gráfico para ver entonces, bueno, con ese déficit, cuáles son nuestras necesidades brutas de financiamiento. Si el país no tuviese deuda y el país no tuviese ninguna otra partida de deuda no registrada o no asentada todavía, y porque no está documentada, lo único que tendríamos que salir a buscar son los 75.000 millones de pesos de financiamiento, que eso se coloca internamente o externamente con bonos. Pero no es así, o sea, aparte del déficit, hay que emitir para la amortización de la deuda pública, o sea, hay deuda que vence, entonces hay algo que se hace que es el rollover. La deuda que vence, usted tiene que emitir, recoge y paga esa. Entonces, ya por ese concepto tiene que buscar un 2% del PIB, estamos hablando de 86.743 millones, que conjunto con el déficit fiscal le daría unos 161.000 millones. Hay también una partida, que es una tradición que tenemos en República Dominicana, que se llama disminución de cuentas por pagar. Eso es gasto que se devenga en periodos anteriores, pero que entonces su percepción en términos de pago se realiza en el año siguiente. Entonces, dice el presupuesto que se van a disminuir esa cuenta en 66.132 millones. ¿Cómo se disminuye en esa cuenta? Usted emite bonos, emite deuda. Con lo que emite esa deuda, usted paga esas deudas por pagar, que muchas veces son ejecuciones de los ministerios por encima de lo que realmente correspondía. Entonces, en otros países eso no se permite, entonces eso entra directo en el déficit devengado del año donde ocurrió ese gasto. Pero aquí ese gasto no queda registrado, entonces hay que hacerlo el año que viene, que cuando ocurre entonces que uno asume que se paga con deuda, pero le pone una presión a las necesidades brutas de financiamiento. La última partida de activos financieros es una partida insignificante, que está planteando un aumento de los activos financieros del gobierno, unos 3.500 millones de pesos. Cuando usted suma todo, tenemos que buscar 232.000 millones en emisiones de títulos de deuda, 5.3%, ahí también hay préstamos de multilaterales, etcétera. Y ese es el paquete. Esa ha sido la tradición de los últimos años, más o menos 5% del PIB. No está distanciado de lo que ha estado ocurriendo. Pero obviamente que cuando usted ve 5.3% del PIB que usted tiene que buscar, si usted dice, bueno, yo quiero que la deuda no me suba significativamente, entonces usted va a tener que ir vislumbrando una combinación de reforma de gasto público y de ingreso público, que es reforma fiscal, que por lo menos le genere 3 puntos porcentuales del PIB de mejora neta para que estas necesidades brutas de financiamiento caigan a 2% del PIB, que es algo más o menos razonable. Cuando uno ve la partida de cómo va la carga, que este es el indicador que sí hay que prestarle atención porque es el que nos dice realmente cuál es la tensión que está imponiendo la deuda pública en la finanza del gobierno, es el análisis de los intereses que paga el gobierno. Aquí están incluidos los intereses que se le pagan al Banco Central como porcentaje del total de los ingresos corrientes del gobierno. Intereses sobre la deuda pública interna, 77.000. De esos hay 30.000 que son del Banco Central. Intereses que el gobierno le tiene que pagar al Banco Central. Intereses sobre la deuda pública externa, 69.740. Comisiones, 394. Un total de 147.887 millones equivale al 21.5% del total de los ingresos corrientes del gobierno. Si usted saca lo del Banco Central y dice, bueno, pero mira, lo del Banco Central, eso es por un problema que tenemos, que no hemos manejado bien, tenemos todos agentes públicos emitiendo, si nosotros pasamos eso a otra entidad, eso se puede resolver después con rollover consolidado. Bueno, es cierto, pero como quiera, metiéndolo ahí,
para ver la presión, estamos hablando de 21.5. Si sacamos esos 30.000 millones, como quiera está en 17. Es un monto significativo. Este año, por ejemplo, el cierre va a terminar en 22.4% de los ingresos corrientes, o sea, el pago total de intereses más comisiones. Cuando uno ve estos resultados y uno se da cuenta que esto se está produciendo en un escenario de alto nivel recaudatorio, o sea, de una tasa de éxito de la administración tributaria relativamente alta, esto debería llamar la atención a todos los sectores sociales, empresariales, sindicales, en estos momentos donde estamos reclamando acciones del gobierno que podrían erosionar aún más los niveles de la recaudación y hacer la vida más difícil a la administración tributaria. A mí me gustó mucho la declaración del ministro de Hacienda en el sentido de que no hay forma, no se puede modificar, nadie puede pensar en modificar en estos momentos la ley de hidrocarburos si eso conlleva una pérdida de recaudación, que el gobierno ya cuenta con eso. Ahí lo que yo no entiendo es el por qué entonces el ministro de Industria y Comercio, por alguna razón, no tiene el mismo discurso y dice que ellos están abiertos a escuchar propuestas de reforma de la ley de hidrocarburos. Pero no entendemos, o sea, si el ministro de Hacienda dice que eso no se puede tocar, ¿cómo es que el ministro de Industria y Comercio entonces nos dice que ellos están esperando propuestas y que están analizando diferentes propuestas? Es una señal muy delicada en un momento donde hay este nivel de tensión fiscal. Aquí lo que se debería estar pensando es, bueno, seleccionemos cuál es el momento en que vamos a lanzar esta reforma fiscal, porque no podemos esperar tampoco 4 años para eso. La próxima administración que va a tener República Dominicana, del partido que sea, tiene que hacer una poderosa reforma fiscal. Nada, en ningún caso, inferior a un efecto de 3 puntos porcentuales del PIB de mejora en las cuentas fiscales. Si usted lo quiere hacer que sea una reducción del gasto, hágalo como una reducción del gasto y no toque la parte impositiva, si usted cree que lo puede hacer. Ahora, le advierto algo, si ustedes ven en la pantalla, el total de gasto es 17.7% del PIB. Ese no es el nivel de gasto más alto de América Latina, es después del de Guatemala el más bajo. Es más bajo que el gasto que calculó en 1965, el único premio Nobel que ha tenido la América Latina en economía, que Arthur Lewis, que en el 65, cuando él escribía de planeación económica en economías emergentes, incluyendo todas las economías del Caribe, él hizo un análisis que parecería, o sea, que es brujo, o sea, pero él va explicando cuánto debe ser el gasto de una economía de este tipo en este nivel de estado de desarrollo. Y él fue subiendo, tanto para educación, tanto para salud, tanto... Al final él llegó a un número que le dio 20% del PIB. Él decía, mire, el que le diga a usted que puede operar con 20% del PIB de manera razonable y estar satisfaciendo las necesidades, es un mentiroso. Así mismo lo dice. Entonces, con 17.7, el que me dice a mí, mira, la reforma la vamos a hacer únicamente, vamos a acabar con la corrupción y vamos a reducir el gasto. Usted es un mentiroso. El que diga eso no es más que un mentiroso y poco serio. Aquí una reforma fiscal integral va a tener que levantar fuertemente los ingresos fiscales y va a tener que equilibrar la balanza. Hay sectores que están pagando mucho, hay sectores que no pagan nada. Entonces, eso tiene que terminar a más tardar en el 2020. Si lo posponen después del 2020, podemos llevarnos un susto. República Dominicana se puede llevar un susto y pasar como uno de los países más irresponsables de toda la América Latina, por la sencilla razón que voy a exponer ahora. Pocos países de la región han tenido la oportunidad de tener durante tanto tiempo, de manera consecutiva, un partido político en el Poder Ejecutivo que al mismo tiempo ha controlado mayoritariamente el Congreso.
Y usted haber tenido esa oportunidad y no haber aprovechado esa oportunidad para pasar la reforma que hay que pasar, como la pasó en su momento Balaguer, óigame, es una oportunidad perdida demasiado valiosa. Y ese plazo posiblemente llega a término en la transición del 2020. ¿Hacemos la reforma ahí o podríamos después estarnos lamentando en el futuro? Mira, Andy, es así como tú lo dices. Cuando uno ve el presupuesto del Estado, como tú lo acabas de ver ahí, uno se entra en las letras pequeñas. Tú ves varias cosas. Tú dices, mira, se está formulando un incremento de los ingresos del 14%, 3% por encima. Ya este año va a haber incrementos importantes, pero este año tuvimos esta suerte de esta ganancia de capital, que todos los años regularmente hay algo. En los años preelectorales es un poco más difícil, sobre todo porque la incertidumbre electoral, inclusive este tipo de transacciones la limita la incertidumbre electoral. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando tú analizas las fuentes, te das cuenta que temas como los ingresos a las propiedades, tanto el IPI como los pagos de transferencia de propiedades, tienen incrementos significativos ahí. El ITEVIS no está mostrando un fuerte incremento. Sí, los impuestos sobre la renta de personas jurídicas están ahí con un incremento casi superior al 16%. Y bueno, pues se define que tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas van a seguir con las políticas establecidas, la reducción, el mejor monitoreo del gasto tributario, que es una buena noticia. No se van a indexar nuevamente, este año no se va a indexar el salario mínimo, el salario exento se va a dejar sin indexar, y esto claramente pues trae consigo mismo un incremento de los ingresos. Y por el lado de los gastos, como tú bien decías, por el lado de los gastos hay un reto importante. O sea, estamos sacrificando los gastos de capital por ese incremento que estamos viendo que es sustancial en los gastos corrientes. Sí. El incremento más fuerte viene del lado de los intereses, porque en la medida que tú tienes el déficit, pues el año próximo, asimismo, te aumentan los intereses. Entonces hay un incremento sustancial en el lado de los intereses e inclusive de nómina también para el próximo año. Algo que quizá no se ve tan reflejado, que yo quizá no lo leí tan en detalle. Pero Jackie, el aumento más grande del gasto es del 4% del PIB de educación. Son 17 mil millones de incremento. Y el incremento del pago de los intereses es como 10 mil, creo, millones. Sí, lo que pasa es que el 4% debería aumentar igual que te aumenta el PIB, ¿verdad? Si tú estás viendo un 12... pero es que eso no está es que nos lleva a un ritmo. Tú sabes lo que tú tiras a la educación. Mira, te voy a mandar 17 mil millones más para ver qué es lo que tú vas a hacer con eso. A veces no saben qué hacer. Sí, y es muy fuerte. Pero algo interesante, Andy, es que cuando tú ves las transferencias corrientes, digamos quizá por la implementación de Punta Catalina, y hay que ver cuándo ellos están esperando la salida de la primera y de la segunda planta de Punta Catalina, no debería esperar una reducción en las transferencias al sector eléctrico. Sin embargo, quizá yo no leí mucho en detalle, pero no veo que eso esté reflejado de esa forma. Por lo que uno está leyendo en la prensa, ya la primera planta se supone que está en una fase como piloto, como viendo de testeos y de pruebas. Bueno, esta semana se hizo el firing de la primera unidad, un encendido de calentamiento para ver, y salió todo bien, pero esa planta entiendo que ya la entrada de operación formal está prevista para febrero, pero ya en diciembre prende y comienza poco a poco a inyectar energía. Se supone que el fondo de contingencia que se creó de los 336 millones, la mayor parte de ese fondo se eroga este año, 2018. En consecuencia, para el 2019 no parecería ser que quede nada más por erogar, hasta tanto ese arbitraje que tendría lugar más adelante, que no sabe uno cuándo fallarían, finalmente decida que se hace. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo creo que el gobierno está proyectando unos precios del petróleo más altos, no creo que está proyectando aumento de tarifa para el año 2019, y entonces el déficit del sector eléctrico, tú verás que las transferencias van a ser quizás 700 millones de dólares, que es un monstruo. Pero uno quizás no debería esperar que depende cuándo entre las plantas, con la entrada de la planta de Punta Catalina, por lo menos eso impacta el déficit operativo porque el marginal debe caer. Lo que hay que ver exactamente, qué va a pasar con el precio promedio,
porque si también tú quieres vender parte de Catalina, tú no la vas a vender sobre la base de que el que compre va a tener que vender esa energía subsidiada, ¿no? Tiene que sacar la inversión, entonces hay que ver dónde queda el precio, digamos, monómico de Punta Catalina, que obviamente que es más bajo que el de las fuel oils, pero no necesariamente es más bajo que el de una planta de gas natural, que tiene gas baratísimo, esa planta, por ejemplo, de AES Andrés, que es muy eficiente, que está bien por el suelo. Sí, mira, cuando uno quizás puede hacer el ejercicio, y hoy con los costos de las plantas de carbón que existen hoy, uno podría, digamos, estimar que podría tener un impacto importante. Ahora depende, porque si la segunda parte, si la segunda planta, o sea, si la segunda terminal te prende a finales de año, que no sabemos cuándo esté estipulado supuestamente antes del cierre del primer semestre, porque como tú dices, la primera... En marzo encienden la segunda, pero Jackie recuerda algo, esta tecnología que se ha montado en Punta Catalina no es una tecnología similar al carbón que uno ve en lo que tiene, por ejemplo, la planta de Barahona, Jaina, y la otra que tiene Itabo. No es lo mismo. Esto es un costo de capital mucho mayor por el tipo de instrumento medioambiental, de control medioambiental que tiene esta planta. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes aquí 2.000 millones de dólares, o sea, esos 2.000 millones de dólares, el que compre la mitad de eso, quiere recuperar su inversión. Entonces, aunque el carbón de Barahona, Itabo y Catalina probablemente es la misma fuente, un carbón barato, no necesariamente la parte, digamos, de recuperación del costo de capital va a ser igual, porque esas plantas ya están recuperadas, son viejísimas, contaminan muchísimo, esta no. Entonces, el componente en el monómico, que es recuperación de capital, componente fijo, va a ser mucho más alto. Entonces, el que esté haciéndose ilusiones de que, no, entonces esta puede producir a 6 centavos. No, un momento. Eso no es así. Porque si no, no recupero la inversión. No, eso es así. Pero yo creo que definitivamente ese mensaje es bueno darlo, porque esa venta de la planta está basada también en este tema. O sea, tenemos varios años en la planta y el gobierno ha puesto sobre una mesa que debe tener un impacto que quizás debemos ver en la finanza pública. Hoy en día, digamos, eso todavía no está totalmente transparente. Y si se vende, hay algo que tú, como tú lo has señalado, que es importante, hay un ingreso que entra, entonces las necesidades brutas de financiamiento caen por el monto de la venta, porque el gobierno no tendría que endeudarse tanto, que es una de las cosas que yo me imagino que las autoridades quisieran obtener. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en un momento.